En su boda con un CEO, a 500 invitados les revela un secreto oculto que transforma todo. La hacienda, una joya histórica, brillaba con luces que parecían estrellas caídas del cielo, reflejando los sueños de Valeria. Su corazón latía desbocado, el eco de la celebración se mezclaba con recuerdos de su modesta infancia. Nunca imaginó que el niño de su barrio, Alejandro, se convertiría en un CEO con una fortuna deslumbrante. Pero hoy, en una ceremonia que era el reflejo de un mundo de glamour, un secreto amenazaba con desvanecer ese brillo. Sus 500 invitados, entre lujosos trajes y rostros importantes, apenas notaban el nudo en su estómago. No estoy lista, murmuró Valeria, contemplando el espejo adornado con flores que la rodeaban. Sus manos temblaban mientras recordaba las palabras de su madre. La felicidad no se mide por el estatus económico, sino por el amor y la unión familiar. ¿Qué elección había tomado? Se sintió atrapada entre dos mundos, entre el amor por Alejandro y la desilusión de sus padres, quienes siempre soñaron con una vida en unidad. Mientras la música resonaba, una nube gris cubrió su corazón. Valeria sabía que esta unión la había distanciado de sus raíces, de la sencillez que tanto valoraban su familia y ella misma. Justo cuando Alejandro se acercaba, un rostro familiar interrumpió su momento. Pedro, su amigo de la infancia, había irrumpido en la celebración, con un aire de complicidad atravesando el aire. No puedo creer que estés aquí, le dijo Valeria, sintiendo una chispa de esperanza, pero en un giro inesperado, Pedro, con voz temblorosa, lanzó la bomba. Alejandro tiene un pasado oscuro. La multitud se volvió un mar de murmullos y miradas. Valeria sintió que el aire se le escapaba, y el corazón se le encogió ante la mirada de su padre. No puedes estar hablando en serio, respondió Alejandro visiblemente pálido. ¿Qué significa esto?, se preguntó Valeria, sintiendo que su mundo se desmoronaba en mil pedazos. En ese instante, el vacío en su corazón resonó. Las risas, los brindis, la música, todo se congeló. ¿Qué hacer? ¿Defender este amor tan brillante o volver a sus raíces, a la familia que siempre había estado a su lado? Las lágrimas amenazaban con caer mientras recordaba la mirada decepcionada de su madre. La verdad de Pedro había sacudido los cimientos de su nueva vida, y Valeria temía perderlo todo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Del silencio era ensordecedor. Valeria enfrentó su dilema con determinación. Por primera vez sintió que debía hacer lo correcto. Alejandro, ¿qué es lo que ocultas de mí?, preguntó con voz firme, desbordando un coraje que nunca supo que poseía. La decisión que enfrentaba no solo cambiaría su vida, sino que podría ser el puente que revele a sus padres que su amor valía más que cualquier escándalo. Así, con todos los ojos fijos en ella, Valeria se sintió poderosa y vulnerable al mismo tiempo, en un lugar donde la elegancia competía con la verdad. ¿Se atrevería a confrontar a Alejandro y a la vez, abrir el camino de la reconciliación con su familia? La sala contenía la respiración, y los murmullos crecían, susurrando el futuro incierto que todos se preguntaban. La mirada de Alejandro se congeló, atrapada entre el espanto y la confusión. Valeria sintió como su mundo se deslizaba por un hilo frágil. Con el corazón latiendo desbocado, una sala llena de rostros expectantes aguardaba una verdad que en ese instante parecía colisionar con toda la alegría que habían construido. Valeria, por favor, dijo él, su voz temblando. Pero su súplica solo sirvió para elevar la tensión en el ambiente. De repente los murmullos de la multitud se convirtieron en una cacofonía de especulaciones. La curiosidad era palpable. Ella atrapó un susurro entre el público. ¿Qué habrá hecho? Valeria sabía que no podía retroceder. Había crecido bajo la premisa de que la verdad siempre tenía un peso, y ese peso era lo que realmente le importaba. No quiero que mis sueños se construyan sobre mentiras, declaró con firmeza, mirando a Alejandro a los ojos. ¿Por qué no me has hablado de tu pasado? La luz de las lámparas reflejaba la angustia en su rostro. Alejandro vaciló buscando las palabras que parecían escurrírsele.
Detrás de él, Pedro había cruzado los brazos, un halo de desafío brillaba en su mirada como si supiera más de lo que había revelado. La tensión estaba en el aire, escondida bajo la música que aún resonaba de fondo, incapaz de aliviar la cacofonía emocional. Yo no soy quien piensas que soy, confesó Alejandro, su voz apenas un susurro. Crecí en un entorno oscuro. No quería que te lastimaras, que te arrastraras a mi historia. Cada palabra rebotaba en el corazón de Valeria, un eco de dolor que la atravesaba. ¿Por eso nunca me lo contaste? Valeria cuestionó, sintiendo que las lágrimas luchaban por salir. ¿Por qué esconderlo de mí? ¿Es eso lo que nos une, tu deseo de protegerme o tu miedo a ser descubierto? La herida de su desconfianza comenzó a abrirse, revelando viejos temores en un amor que recién comenzaba. La multitud se agolpaba, copando el aire con preguntas no formuladas. Algunos parecían escandalizados, otros chuponeaban entre sí, buscando piezas que llenar en este rompecabezas caótico. Pero el rostro de Valeria estaba enfocado en el único hombre que había amado con cada fibra de su ser. Lo que importa es lo que somos ahora, respondió Alejandro, su tono cargado de emoción. No puedes juzgarme solo por lo que fui. He cambiado y te prometo que jamás te haré daño. Pero la sombra de su pasado envolvía sus palabras, y Valeria sintió la presión del amor enfrentándose a una realidad tremenda. ¿Cambiar? ¿De verdad crees que eso es posible?, preguntó, el corazón entre la esperanza y el miedo. La historia de cada uno de ellos se hilaba a través de decisiones pasadas, esa verdad era innegable, una brisa fresca entró por la ventana, como si el universo intentara calmar la tormenta. Valeria buscó a su madre con la mirada. Sus ojos reflejaban una tristeza que le caló hasta los huesos. Mamá, ¿qué debo hacer? El grito no era solo por su madre, era por un consejo, por una guía en medio de un laberinto que parecía no tener salida. Alejandro se acercó, la brecha entre ellos cargada de anticipación y miedo. Valeria, todo esto puede ser superado. Amor, juntos lo superaremos, ¿verdad? ¿Juntos o tú solo?, cuestionó, sopesando su propio corazón. La honestidad era todo lo que deseaba en ese momento, pero la verdad le estaba siendo esquiva. Las luces parpadearon en la sala, creando un ambiente mágico que contrarrestaba con la tensión palpable. Las palabras de Alejandro se desvanecían, y Valeria sabía que cada silencio era un ladrillo que podía derribar o construir. ¿Qué harás?, preguntó la voz de Pedro desde la esquina, retando a todos a decidir si continuar esa celebración de sueños rotos o cimentar un futuro diferente, y en ese instante repleto de energía, Valeria tomó una respiración profunda, decidida. Estaba en la encrucijada de un amor que la había deslumbrado desde la infancia, pero también se encontraba en medio de una tormenta de secretos. ¿Podría realmente amar a Alejandro a pesar de su pasado? Valeria cerró los ojos un segundo, preparándose para una elección que cambiaría no solo su vida, sino la de Alejandro y su familia. He llegado hasta aquí por amor, y tengo que ser leal a eso. ¿Pero será suficiente? La pregunta aún flotaba en el aire, esperando ser respondida, y mientras la multitud murmuraba en inquietante anticipación, un nuevo giro se vislumbraba en el horizonte. La verdad, esa espada de doble filo, estaba por revelarse de manera inevitable, y Valeria no podía escapar de lo que el destino había reservado para ella. Valeria sintió como el aire le faltaba. Cada murmullo a su alrededor sonaba como un eco distante, como si el universo entero se hubiera congelado en ese instante preciso. La mirada de Alejandro la atravesaba, y al mismo tiempo, un abismo de secretos oscuros parecía querer separarlos. No puedo quedarme aquí sin saber, dijo asomándose al borde de su valiente determinación. No voy a dejar que tu pasado defina nuestro futuro. Las palabras salieron de su boca con más fuerza de lo que había anticipado. En la multitud, varios rostros se tornaron serios, la tensión palpable. Pedro, aún recargado en la esquina, observaba la escena con una mezcla de interés y preocupación, como si supiera que aquello iba mucho más allá de un simple error cometido hace tiempo. Lo que más temo es perderte, replicó Alejandro, sus manos ahora temblorosas. Cada día que paso contigo siento que estoy borrando a ese chico que fui. Pero no puedo correr de lo que soy. Valeria sintió que su pecho se apretaba. No quería que lo fácil se interpusiera entre ellos, pero lo complicado también la aterraba. ¿Y si lo que eres no es suficiente? Siempre he creído que el amor puede vencerlo todo, pero ya hay límites, Alejandro. ¿Y si este es el tuyo?
Las luces volvieron a parpadear, esta vez formando un patrón casi hipnótico. Valeria miró hacia la multitud, buscando algo de apoyo, una mirada que le dijera que su elección, cualquiera que fuera, no sería errónea. Pero en su lugar, encontró un mar de caras que aguardaban la respuesta correcta, como si ella tuviera el poder de cambiarlo todo con una sola frase. Sus recuerdos invadieron su mente, risas compartidas, sueños entrelazados, miradas cómplices. Cada pequeño instante se proyectaba a través de su memoria, pero también las sombras del ayer aparecían, llenando el rompecabezas de su historia. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué dejaste que las sombras te atraparan en lugar de liberarte? Valeria Alejandro se acercó más, el miedo en sus ojos se transformó en una súplica. Te prometo que estoy aquí por ti, por nosotros. Te elegí porque eres la luz en mi vida. Nada más importa más que eso. La sinceridad en su voz resonaba en el rincón más íntimo del corazón de Valeria. Pero la dualidad del amor y el miedo le jugaba en contra. Estaba en la frontera de una decisión que podría definir su futuro. Si voy a amarte, necesito saberlo todo. No puedo vivir en la incertidumbre de un pasado desconocido. Entonces lo diré. Alejandro respiró profundo, como si todo el aire que había tomado en su vida se concentrara en ese momento. Antes de conocerte estuve involucrado en cosas malas. Parte de mi vida está manchada por malas decisiones. Lo he ocultado porque no soy orgulloso de ello, y no quiero que me juzgues solo por eso. Sin embargo, no puedo seguir escondiéndome. Pedro interrumpió en ese instante, sus palabras rápidas y punzantes. Tienes que entender que la gente no es solo lo que aparenta ser. A veces los secretos son más oscuros. ¿Qué harás cuando sepas toda la verdad? Valeria miró a Pedro, tomando su desafío como una advertencia. La atmósfera se había vuelto tensa por su discusión, cada palabra cargaba un peso emocional que parecía vislumbrar un desenlace aterrador. ¿Qué hay de mí? Puedo manejar lo que venga conociéndote así. Las luces parpadeaban nuevamente, reflejando el caos interno que ambos sentían. Las miradas de la multitud se enfocaban ahora en Valeria, como si mediante una especie de magia todos esperaran su respuesta. Pero ella no quería ser el centro de atención, solo deseaba una certeza. ¿Cuándo habrán más revelaciones, Alejandro? Este es solo el comienzo de una tormenta, y no estoy segura de que pueda navegarla sin perderme. La admiración y el sufrimiento se entrelazaban en el aire mientras Valeria luchaba por contener las lágrimas. Cada palabra de Alejandro parecía un sedante temporal, pero la incertidumbre de su futuro aún amenazaba con desbordar su corazón. Tenemos que hablar con honestidad. ¿Qué harás ahora que esto está expuesto? Quiero escucharlo todo, no quiero quedarme con preguntas. A medida que lo dijo, la multitud se agachó en un silencio reverente, la tarde se tornó más oscura, como si las nubes preanunciaran lo inevitable. Valeria notó cómo el ambiente se tornaba más electrizante, como si el propio destino aguardara la respuesta de Alejandro. Te lo prometo, Valeria, no dejaré que la oscuridad me consuma de nuevo. Estoy aquí porque quiero ser un mejor hombre para ti, incluso si eso significa enfrentar lo que más temo. La verdad, por dura que sea, tendrá que salir a la luz, respondió Alejandro, su voz firme, pero antes de que Valeria pudiera reaccionar, un estruendo proveniente de la puerta principal hizo eco en todo el salón. Las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde una figura familiar apareció por la sombra, trayendo consigo una revelación tan imprevista que todos los rostros se tornaron hacia ella. ¿Qué secreto tan monumental podría cambiarlo todo de nuevo? La figura que se delineaba en la entrada era María, la mejor amiga de Valeria, pero había algo en su porte que no se parecía a la María que todos conocían. Su expresión, tensa y decidida, contrastaba con el vestido de gala que llevaba puesto. Las miradas se cruzaron, y Valeria sintió un estremecimiento en su corazón. María, ¿qué haces aquí?, preguntó, su voz temblando entre la sorpresa y la preocupación. Valeria nunca había visto a su amiga tan angustiada. Necesito hablar contigo, Valeria. Es importante, respondió María, su tono urgente atrajo la atención de los presentes. Pudo notar cómo algunos rostros se giraban ligeramente, intrigados por la interrupción. La verdad es que en ese momento todo parecía estar al borde del colapso. Alejandro dio un paso adelante, su mirada se compartía entre la desconfianza y la curiosidad. ¿De qué se trata? Este no es un buen momento. Lo sé, pero esto no puede esperar, insistió María,
su voz resonando con una fuerza que hacía eco en los corazones de todos los presentes. Tienes que saber lo que realmente ocurrió en el pasado de Alejandro. El silencio fue pesado, cada palabra de María dejaba una estela de inquietud. Valeria sintió como el frío comenzaba a correr por su espalda. ¿Qué podría revelar su amiga que ya no supiera? El aire estaba saturado de preguntas sin respuesta. Valeria, por favor. No puedo quedarme callada más tiempo. María respiró hondo y con un gesto nervioso empezó a hablar. Alejandro, él no es solo un chico que cometió errores. Su pasado está más interconectado de lo que imaginas. ¿Qué quieres decir?, interrumpió Valeria, sintiendo que del aire se escapaba lo poco de certeza que había logrado reunir hasta ahora. La multitud, silenciosa y expectante, se inclinó hacia adelante como si cada uno de ellos estuviera incluido en los secretos que María a punto estaba de desvelar. Iluminaste su vida, eso lo sé. Pero hay conexiones, Valeria. Conexiones que no son solo emocionales. Alejandro estuvo involucrado en actividades ilegales y hay personas que no lo dejarán ir tan fácilmente. Este es un hilo que toca a más de una persona. Hay familias, hay consecuencias. Las palabras flotaron en el aire, y Valeria sintió como su mundo comenzaba a tambalear. La idea de que el chico que había comenzado a amar traía consigo un peso tan opresivo la derrotaba. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Alejandro, su voz profunda y temerosa. Había un rayo de rabia en sus ojos, una furia que prometía liberar más que solo palabras. Esto no es justo, María. Tú no tienes derecho a hablar así de mí. No tengo derecho. Tú me lo ocultaste. Yo también he sido parte de esto. Lo veo en tus ojos cada vez que hablas de la vida que quieres. No puedes seguir corriendo, Alejandro. Necesitas enfrentar lo que has hecho. Sus palabras resonaron en el aire, escalofriantes y liberadoras al mismo tiempo. ¿Y qué tengo que hacer, María? ¿Declarar en medio de este salón? ¿Dejar que todos sepan las cosas que hice? Los ojos de Alejandro se llenaron de angustia. La lucha interna era evidente, su voluntad a punto de romperse. Valeria, entre el caos de emociones, trataba de filtrar lo que estaba ocurriendo. ¿Estas cosas conectan contigo, Alejandro? ¿Hay más que no me has contado? Su corazón latía con fuerza. La vulnerabilidad de Alejandro le daba miedo, pero al mismo tiempo sentía que su amor debía ser más fuerte que su angustia. Siempre hay más, murmuró Alejandro, su voz desgastada, como un susurro que brotó desde lo más profundo de su ser. Pero ahora mismo, todo lo que quiero es protegerte. Solo quiero ser el hombre que crees que soy. Es demasiado tarde para eso, murmuró María, su rostro reflejando el dolor que ambos sentían. Tendrán que enfrentarlo juntos si desean seguir adelante. Las luces siguieron titilando, la atmósfera se sentía cada vez más cargada mientras las mentes de todos los presentes comenzaron a buscar respuestas. Valeria enfrentó a Alejandro, su mirada fija en él, la ansiedad y la esperanza entrelazándose en un torbellino emocional. ¿Qué haremos? ¿Cómo enfrentaremos esto?, preguntó Valeria, sintiendo que cada palabra era un eco de su corazón. La verdad planeaba caer como un hacha sobre ellos, y sus temores más profundos amenazaban con abrir una herida que parecía imposiblemente larga, y cuando la multitud contenía la respiración, un nuevo sonido, un murmullo lejano, comenzó a crecer en intensidad en la entrada del salón. Alguien más estaba a punto de llegar, trayendo consigo secretos, y mientras se abría la puerta, la pregunta era inevitable: ¿serían estas revelaciones el final de todo o solo el comienzo? El murmullo en la entrada se transformó en un grito ahogado cuando la figura que apareció fue reconocida. Se trataba de Lucía, la hermana menor de Alejandro. Su rostro, habitualmente alegre, estaba ahora pálido y tenso. Traía consigo un aire de urgencia que hacía eco en el silencio inquieto del salón. Alejandro. Valeria. Necesito que me escuchen, gritó atravesando el salón como un rayo. Todos la miraban, nerviosos por el impacto que sus palabras podían tener en la ya tensa atmósfera. Lucía, ¿qué haces aquí? Alejandro apenas pudo pronunciar, su corazón retumbaba en su pecho. Sabía que si su hermana estaba allí, era porque algo grave estaba en juego. Vine a advertirte, dijo Lucía, mientras las lágrimas amenazaban con deslizarse por sus mejillas. Hay personas detrás de ti.
No solo por lo que hiciste, sino porque saben que tú tienes algo que ellos quieren. ¿Qué quieres decir? ¿Qué saben? Valeria sintió el terror apoderarse de ella con cada palabra que pronunciaba Lucía. La revelación parecía más aterradora que el propio secreto de Alejandro. Están buscando algo que se relaciona con el pasado de papá, dijo Lucía, su voz quebrada. Llamaron a casa, dijeron que querían respuestas. Quieren que entregues lo que hay en esa caja que guardamos, lo que nunca debimos abrir. Un silencio abrumador envolvió el salón. Las caras de los presentes eran un reflejo de shock y confusión. Valeria miró a Alejandro intentando descifrar la profundidad de su miedo. Alejandro, ¿de qué está hablando Lucía?, preguntó, las palabras atravesando su garganta como piedras. Tengo una caja, murmuró Alejandro, incapaz de mirar a los ojos de Valeria. Era la herencia de mis padres. Nunca quise abrirla, sabía que contenía secretos. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que había algo más? Valeria sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. La imagen de su amor protegiéndola se desmoronaba en sus manos. No quería que te involucraras en esto, no quería que sufrieras, Alejandro se defendió, pero su voz ya sonaba vacía, sin aliento. ¿Y ahora qué haces? ¿Esconderte detrás de mentiras? La indignación de María apareció con una dureza que resonaba en el aire. Esto es más que tu secreto, Alejandro. Las vidas de los que amamos ya están en juego. El ruido del murmullo se intensificó, las miradas llenas de curiosidad y juicio cuestionando a Alejandro y al misterioso pasado que parecía empezar a desvelarse. Hay más, añadió Lucía, casi en un susurro apenas audible sobre el clamor de la multitud. Las personas que buscan la caja están conectadas a una red más grande y son peligrosas. No tienen límites. Yo estaba en la universidad cuando uno de ellos me amenazó. Y desde entonces no he podido dejar de mirar por encima de mi hombro. Valeria sintió que su mundo se movía bajo sus pies. El miedo se apoderaba de sus pensamientos. ¿Y si alguien me busca a mí? Las palabras apenas salieron con aliento de sus labios. Eso no sucederá. Te protegeré. Alejandro tomó su mano, buscando consuelo en el contacto, pero Valeria no estaba segura de nada en ese momento. Todo lo que creía que sabía sobre él se desmoronaba. Entonces, un silencio mágico llenó el espacio cuando alguien más apareció por la puerta, esta vez con un aire de autoridad. Un hombre vestido de manera formal, con una sonrisa perturbadora, se movió a través de la multitud, y su presencia traía consigo un aura perturbadora, como si cada paso que daba tensara la cuerda invisible de la tensión en el salón. Felicidades, Alejandro, dijo con una voz suave pero firme, como si conociera todos los secretos de la habitación. He venido a hablar sobre su legado familiar. Creo que es hora de que juntos enfrentemos el pasado. Los corazones se detuvieron, y el caos se detuvo por un instante. La puerta se cerró tras él, y Valeria se dio cuenta de que todo había tomado un giro irreparable. La verdad estaba a punto de salir a la luz, transformando la celebración de amor en un campo de batalla de secretos y lealtades, y en ese preciso momento Valeria sabía que el destino de todos estaba en juego. Pero, ¿serían capaces de enfrentarse juntos a lo que estaba por llegar? La tensión en el ambiente era palpable. Los murmullos cesaron por completo mientras todos los ojos se enfocaban en el extraño que acababa de irrumpir en su mundo. Valeria sentía que la respiración se le cortaba, como si las palabras del hombre pesaran más de lo que podía soportar. ¿Qué sabe usted de nuestra familia? Alejandro preguntó, su voz resonaba firme pero contenía una dosis de desconfianza que se notaba en cada sílaba. El hombre sonrió pero su expresión era más bien fría. Soy Javier. He estado siguiendo la trayectoria de los Hernández durante años. Y lo que tienen en esa caja, Alejandro, es más importante de lo que usted imagina. Valeria dio un paso atrás, sosteniendo con fuerza la mano de Alejandro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren?, cuestionó, el temor era ahora una sombra detrás de sus ojos. Las respuestas están en el pasado, y el pasado está a punto de cobrar su precio, respondió Javier, acercándose un poco más, como si quisiera escuchar cada respiración de los presentes. Lucía, temblando, interrumpió. No tienes que hacer esto. Nadie tiene que salir herido. Solo vete, por favor. Si tan solo fuera tan fácil, dijo Javier con un tono de desprecio.
Ustedes han desencadenado algo que no se puede ignorar. Las familias hacían pactos para protegerse, pero esos pactos se han roto. Y esos que buscan la caja vendrán tarde o temprano. Los murmullos empezaron de nuevo, esta vez llenos de pánico. La sala se sentía pequeña, como si los muros quisieran apretarse y atrapar a todos en este episodio de locura. Valeria miró a Alejandro intentando leer su expresión, pero él miraba hacia adelante con la determinación característicamente intensa de alguien a punto de enfrentar una tormenta. ¿Qué hay dentro de la caja? Valeria alzó la voz. Era la pregunta que había estado resonando en su mente, martillando su conciencia. Alejandro, ¿qué hay en la caja? Fue un silencio que parecía eternizarse. Alejandro tragó saliva, finalmente dejando caer el peso de su secreto. Hay cartas, documentos o cosas que no debía haber guardado. Cosas sobre nuestro padre y su pasado. Puede que sean la raíz de este lío. Valeria sintió un nudo en su garganta. ¿Por qué no me dijiste nada? La decepción se apagaba lentamente en su cuerpo, reemplazada por una oleada de angustia. Si tuviera sido honesto, tal vez esto no estaría sucediendo. Lo sé, lo sé. Alejandro se arrodilló, a un paso de cerrar su mundo. Pero no sé cómo cambiarlo ahora. Solo sé que tenemos que encontrar la manera de protegernos. En ese preciso instante la luz del salón parpadeó, apagándose solo por un segundo. Al volver, la atmósfera había cambiado. Un grupo de hombres entró con caras serias y decididas. Javier apenas mostró una sonrisa fría. Hablamos de tiempo, chicos. El tiempo se ha agotado. ¿Quiénes son ellos? Valeria gritó aterrorizada, observando cómo el grupo se acercaba. El hombre de la sonrisa perturbadora respondió con calma, son sus amigos. O tal vez no. En esta historia, la lealtad se compra. Ustedes tienen lo que quieren, la caja. Ellos quieren su sangre. La confianza no tiene cabida aquí. La multitud comenzó a retroceder mientras Alejandro se ponía de pie, como si en su interior brotaran fuerzas que lo empujaban a actuar. Todos atrás. No permitiré que les hagan daño. Lucharemos por lo que es nuestro. La determinación en sus ojos se fortalecía, aun mientras la angustia y el miedo formaban un torbellino a su alrededor. Valeria se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Sentía el pulso del peligro y la promesa de un pasado oscuro que finalmente había llegado para reclamar su deuda. ¿Qué vamos a hacer, Alejandro? La pregunta salía ahora de sus labios con desesperación. Primero haremos lo que debíamos haber hecho desde el principio. Alejandro se volvió hacia Javier. Enfrentaremos juntos la verdad. Pero ante esas palabras un disparo resonó en el aire, y el tiempo pareció detenerse. La sala se sumió en un calvario de gritos y caos. Valeria observó a Alejandro caerse. Mientras su cuerpo caía en el suelo y el terror se apoderaba de todos, con el corazón latiendo desenfrenadamente, ella comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Serían capaces de salir de este enfrentamiento con sus vidas, y más importante, sus verdades intactas? El caos se desató con la rapidez de un rayo. Valeria se lanzó hacia Alejandro, su cuerpo caótico entre gritos y llanto. No. Alejandro, por favor. La visión se tornó difusa, el miedo la envolvió como una niebla espesa. Las manos de los presentes buscaban refugio, empujándose unos a otros, mientras el sonido del disparo aún reverberaba en sus oídos. Javier, que había sido la causa de toda esta tormenta, retrocedió, disfrutando de la confusión a su alrededor. Sus ojos fríos observaban con satisfacción al grupo que se había desmoronado en un instante. No puedo creer que se hayan dejado atrapar tan fácilmente, murmuró para sí, satisfecha con el juego que había comenzado. Alejandro, tendido en el suelo, se movía lentamente, su rostro, surcado por el sudor, mostraba un atisbo de agonía. Valeria se arrodilló junto a él, su mano temblorosa buscaba contener la herida, mientras que un torrente de lágrimas caía por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué esto está pasando? Valeria. Alejandro respiró entrecortadamente, su mirada fija en la suya. Necesitas de escucharme. La caja, hay algo que no sabes. De reojo Valeria notó que el grupo de hombres se movía. Ella no podía pensar. El miedo la congelaba, pero algo más profundo la empujaba a escuchar a Alejandro.
a aferrarse a los fragmentos de su verdad. No, 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 Ed. No te vayas, gritó, aunque la esperanza se desvanecía a cada segundo. Estamos en peligro porque mi padre eligió un camino oscuro. Alejandro luchaba por juntar las palabras, como si cada una representara un peso demasiado grande que liberar. Lo que hay en la caja no son solo documentos. Es un legado de promesas rotas. Las imágenes de su vida juntos pasaron por su mente como una película en rápida sucesión, cada momento compartido se entrelazaba en su memoria. La risa, las promesas, los planes de un futuro, se sentían lejanos en medio del terror que la rodeaba en ese instante. Alejandro. Valeria apenas pudo contener el sollozo que brotó de su pecho. Tienes que quedarte conmigo. Pero las palabras parecían perderse en el aire, como ecos de angustia. El estruendo de otro disparo resonó, y dos hombres avanzaron hacia ellos, con la determinación de quienes saben que la vida de otros depende de su éxito. Valeria, en un acto reflejo, cubrió a Alejandro con su cuerpo. No, gritó sintiendo el ardor de la batalla a su alrededor. Al suelo, resonó una voz familiar. Era Ricardo, un amigo de la familia que siempre había estado presente en los momentos difíciles. Desde el fondo de la sala, había aparecido como un faro de esperanza, su rostro enrojecido y los ojos llenos de pánico. Con un gesto firme instó a todos a quedarse agachados, mientras él y otros intentaban contener a los intrusos. Valeria entrecerró los ojos, su corazón latía ferozmente. Javier, para allá, exigió Ricardo, dando un paso al frente. Los hombres en la sala se aquietaron, atónitos por el cambio súbito de dirección que podía desatar un nuevo desenlace. Esto no tiene que terminar en tragedia, Javier intentó razonar, pero sabía que el tiempo se le agotaba. Los hombres de su grupo eran animales enjaulados, y la situación amenazaba con volverse violenta. Alejandro apretó la mano de Valeria con la poca fuerza que le quedaba. La razón por la que vinieron era solo el principio. Esta caja es solo un símbolo. Lo que realmente buscan, se detuvo para tomar aliento, es a mí. El aire se volvió pesado de nuevo. Valeria miró a Alejandro, sintiendo que el reloj corría a su contra. ¿Qué significa eso?, murmuró, asustada. Significa que tengo que defender lo que es nuestro o perderlo todo. La determinación de Alejandro iluminó su rostro aún entre sombras. Fue en ese instante, rodeados de la incertidumbre y el peligro, cuando Valeria comprendió la gravedad de su situación. Había más en juego que su amor, más que su familia. Había secretos que podrían desatar una guerra si no se controlaban a tiempo. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó Valeria, aferrándose a la última chispa de esperanza en él. Corazón. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, una explosión resonó fuera del salón, seguida por gritos de pánico. La escena que se desplegaba les mostraba que el caos no había hecho más que empezar. Ella sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y una pregunta emergió en su mente: ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar para proteger a quienes amaban? ¿Sería suficiente su amor frente a un destino tan oscuro y cruento? La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar, y el tiempo se convirtió en su enemigo. El estruendo de la explosión resonó en la sala, como si el propio edificio temblara ante la libertad recién adquirida del caos. Valeria, aún agachada en el suelo, sintió como el pánico se apoderaba de ella. Alejandro, su voz temblaba y parecía envolverse en el aire denso y cargado de incertidumbre. Las ventanas crujían, y el polvo caía en una danza inquietante. Las sombras de los hombres intrusos se acercaban, y Valeria se preguntaba si el amor que la unía a Alejandro sería suficiente para enfrentarse a la tormenta que se desataba a su alrededor. Ricardo, haz algo, gritó Valeria, su voz apenas audible entre las voces confusas y los disparos. Ricardo se movió rápidamente hacia un grupo de hombres que intentaban posicionarse estratégicamente. Escuchen. Necesitamos una salida ya. Su tono era firme, pero había un destello de desesperación en sus ojos. Valeria sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como arena en un reloj desgastado. Alejandro, con los ojos entrecerrados, parecía perderse entre la niebla del dolor y la inminente oscuridad. No puedo dejar que esto termine así, murmuró. La sala se llenó de un desorden ensordecedor. Valeria sabía que el momento de actuar había llegado. Con un instinto feroz, ella se agachó y tomó la mano de Alejandro con más fuerza. Vamos. No te dejaré aquí, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Necesito que confíes en mí. Lo que hay en la caja, Valeria,
puede cambiarlo todo, Alejandro insistió, su mirada fija y un poco más clara en ese instante. ¿De qué hablas? No tenemos tiempo para secretos. Valeria se sintió como si un hilo del destino les uniera, incluso cuando la furia de los hombres se acercaba más. Confía, repitió él, mi padre, hay cosas que no quería que supieras. Es tan oscuro como el lugar en el que estamos ahora. Mientras tanto, las balas seguían rebotando contra las paredes, y en un instante decisivo, Valeria vio cómo las luces del techo parpadeaban. Recordó la caja, ese objeto en el centro del dilema que había sido el catalizador para todo. La idea de que allí pudiera haber algo que cambiara sus vidas robó su atención y la llenó de una renovada energía. ¿Dónde está la caja?, preguntó urgentemente Valeria, mirando a su alrededor, tratando de reunirse con el sentido de la urgencia que les rodeaba. En el despacho de mi padre a la izquierda de la entrada principal. Alejandro apenas podía hablar, cada palabra un esfuerzo, pero su determinación era palpable. Si logramos llevarla a un lugar seguro, tendremos una oportunidad. Valeria asintió sintiendo que una chispa de esperanza empezaba a encenderse en su interior. Entonces debemos correr. Aún podemos salir de esto. Ricardo. Escúchanos. Un grito que resonó en el aire tenso, resonando como un eco de su desesperación. Ricardo, que había logrado organizar a algunos hombres, se acercó rápidamente. ¿Qué planean hacer? Necesitamos la caja, dijo Valeria. Ya no se trata solo de Alejandro, esto es mucho más grande. Antes de que pudiera seguir, una ráfaga de disparos sonó nuevamente y el pánico se adueñó de todos. Valeria sintió que la adrenalina corría por su cuerpo, una mezcla de determinación y miedo que la impulsaba a actuar. ¡Vamos! Ahora, gritó Ricardo, y en ese momento, la sala se convirtió en un terreno de lucha y supervivencia. La vida de todos colgaba de un hilo. Mientras corrían, Valeria lanzó una mirada atrás, buscando la figura de Alejandro. No te alejes de mí, exclamó con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. La ruta hacia el despacho estaba iluminada por la luz titilante de las lámparas, cada paso resonaba como una llamada a la vida o a la muerte, pero en ese instante, un nuevo grito cortó el aire. Era el sonido que cambiaría todo. Valeria se quedó congelada, un escalofrío recorriéndole la espalda. La figura que reconoció salió disparada hacia ellos. Es Javier, susurró, la confusión apoderándose nuevamente de su mente, las emociones palpitaban en el aire cargado de pólvora y desesperación. ¿Qué quería Javier ahora? La verdad que había buscando había llegado, y el desenlace de esta historia apenas comenzaba a dibujarse en el horizonte. ¿Sería Javier el salvador o el verdugo? Las dudas se agolpaban y el miedo se hizo un nudo en su estómago. Valeria sabía que el momento crucial estaba cerca. El tiempo no solo era su enemigo, era el único aliado que les quedaba. El grito de Javier resonó en el aire, cortando las voces de pánico y caos. Un silencio momentáneo envolvió la sala, todos contuvieron el aliento como si la atmósfera se hubiera detenido para esperar lo que él tenía que decir. Valeria sintió como la tensión se acumulaba, golpeando su pecho como un tambor desafiante. Javier, la voz de Valeria fue un eco de sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿Estás con ellos? Él avanzó, la mirada intensa, pero con un destello de algo más que rabia. No, sí, pero no lo que piensas. Escucha. Lo que está en juego es mayor de lo que imaginas. Sus manos temblaban, pero la urgencia en sus ojos hablaba de una verdad inminente. ¿Qué verdad? Valeria apretó la mano de Alejandro, su corazón se retorcía en un callejón de emociones. El rostro de Javier se tornó serio, como si cada palabra le costara. La caja no es solo un objeto. Contiene información que podría arruinar a todos los que estamos aquí. Mi padre está detrás de esto. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Nunca imaginó que Javier, su antiguo amigo, pudiera estar vinculado a este horror. No puedes estar hablando en serio. Pensé que eras diferente. Lo era, interrumpió él, su voz casi suplicante. Pero el juego en el que estamos es peligroso. Mi padre me convirtió en parte de esto, y no puedo dejar que te pase nada. ¿Tú quieres ayudarme? Preguntó Alejandro entre jadeos. La pregunta flotaba en el aire, el peso de la traición, la duda y quizás la posibilidad de redención.
No todo está perdido, dijo Javier, respirando hondo. Si logramos abrir la caja antes de que ellos la encuentren, podríamos desmantelar su plan. Pero debemos irnos ahora. Sin pensarlo 2 veces, Valeria asintió. Entonces, ¿cómo hacemos? Javier se volvió hacia el grupo, su rostro decidido. Necesitamos distraerlos. Puedo llevar una parte de ellos hacia otra dirección, pero necesito que corran hacia el despacho de su padre, Valeria. Ahí, en la oficina, está la caja. Y tú te arriesgarás con ellos, murmuró Valeria, los ojos llenos de un inesperado respeto. No lo había visto de esta manera antes. ¿Cómo podemos confiar en ti? Mejor que quedarnos aquí, no, contestó Javier con una sonrisa mordaz, la desesperación en su mirada se mezclaba con el desafío. No tengo otra opción, así que es esto o nada. Al instante Ricardo hizo un gesto hacia los demás. Señores, ya no tenemos tiempo. Esto está por estallar. Rojo a la izquierda. Azul a la derecha. Valeria, Alejandro, vayan ya. Listo, murmuró Alejandro, su respiración entrecortada. Valeria lo miró con fuerza y asintió. Listo, fue su respuesta, empoderada por la curiosidad e incertidumbre de lo que encontrarían en el despacho. Mientras el grupo se dispersaba, Valeria echó un vistazo a Javier una última vez. Más vale que no me decepciones, le advirtió con firmeza. Él asintió, la mirada fija en el horizonte. Con cada paso la distancia entre ellos se amplió, pero Valeria sintió como si Javier cargara con un nuevo propósito, un deseo de redención quizás. La incertidumbre siempre había caminado al lado de la amistad, y hoy no sería diferente. La puerta del despacho se asomó en el final del pasillo, y el corazón de Valeria latía con una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué habría en esa caja que pudiera revelarse como la clave para toda esta locura? Al acercarse, la tensión creció, el caos se desbordaba en el pasillo, y la pregunta se formó en su mente. ¿Podrían desactivar una bomba a punto de estallar antes de que fuera demasiado tarde? La voz de Javier volvió a sonar en su mente con un eco de advertencia que resonaba igual que el peligro que les rodeaba. Al abrir la puerta del despacho, el frío de la incertidumbre se apoderó de todos sus sentidos. Allí estaba la caja y a su lado un sistema de seguridad que parecía todo menos sencillo. Valeria contuvo el aliento, un nuevo desafío se cernía sobre ellos. ¿Sería este el momento que cambiaría sus vidas para siempre? O mientras buscaban la verdad, despertarían el verdadero horror que se escondía en la oscuridad. El tiempo se deslizaba de nuevo como arena en un reloj. ¿Qué secreto ocultaría la caja al abrirse? Valeria sintió como el corazón le latía con fuerza mientras contemplaba la caja. Era un objeto tan simple, tan inerte, pero sabían que contenía el peso del pasado de Alejandro y posiblemente su futuro. La tensión se sentía en el aire, una mezcla de miedo y determinación que les envolvía. ¿Estás listo?, preguntó Valeria con voz firme, aferrando la mano de Alejandro. Él asintió, aunque a su vez, su mirada reflejaba una vulnerabilidad inesperada. Con un movimiento decidido, Valeria se acercó a la caja y la abrió. El chasquido resonó como un trueno en medio del caos. Dentro encontró cartas, fotografías y documentos desgastados por el tiempo. A medida que sacaba cada objeto, frágiles por el pasar de los años, la historia de la familia Hernández comenzó a revelarse como un rompecabezas enigmático y aterrador. Alejandro se inclinó hacia ella, compartiendo su visión. Esas cartas son de mi padre, murmuró, su voz un hilo tenso. Describe cómo se involucró en el mundo que traté de dejar atrás. No puedo permitir que eso me defina ni que le haga daño a nuestra familia. Valeria sentía como el peso de cada palabra se acomodaba en su corazón, como eslabones que unían su destino. Las luces parpadearon de nuevo, y el silencio se tornó una advertencia. Sabían que el tiempo se les agotaba. Ricardo gritaba desde afuera, instando a los hombres a salir. Vamos, tenemos que salir de aquí. Una explosión resonó en la distancia, el caos seguía su camino. Debemos destruir todo esto, dijo Valeria, mientras sostenía con firmeza las cartas. No podemos permitir que caigan en manos equivocadas. ¿Pero cómo?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa. Estas son pruebas. Son lo único que puede protegernos. La lucha interna se reflejaba en sus ojos, estaban lidiando con sombras que llevaban tiempo acechando. Un nuevo estallido resonó a lo lejos, acercándose rápidamente. Decidan ya, gritó Ricardo desde el corredor.
La decisión pesaba sobre ellos como una losa. La verdad o la protección, solo uno podía prevalecer en medio del tumulto. Valeria respiró hondo. Sabes que me importas más que lo que pueda contener esa caja. Pero si el pasado amenaza nuestro futuro, entonces no tenemos opción. Sin pensarlo más, se acercó al fondo del salón donde había una ventana abierta, los gritos resonando como ecos distantes. Fue ahí donde, sintiendo una oleada de determinación, lanzó los documentos al aire. Las hojas volaron como aves liberadas, danzando en el viento mientras se dispersaban por el patio. Alejandro, asombrado, la miró. Valeria, eso es una locura. Su voz era un susurro de pérdida. No. Es una liberación, interrumpió ella. Es hora de que el pasado quede atrás. Necesitamos mirar hacia el futuro. Con amor. Juntos. Los ojos de Alejandro comenzaron a llenarse de lágrimas. La luz resplandecía en su rostro y Valeria sintió que la fuerza de su amor superaba a cualquier secreto. Si vamos a enfrentarlo, que sea juntos. Ya no tengo miedo, dijo él con el fuego de la resolución palpitando en su tono. Un silencio profundo llenó el espacio. De repente los amigos de Ricardo entraron en la habitación, trayendo consigo nuevas energías. ¿Listos?, preguntó él con decisión. Estamos listos, respondió Valeria, sonriendo a Alejandro, un brillo de esperanza iluminando su mirada. Mientras todos salían del despacho, la atmósfera se tornaba más intensa. Javier apareció, su figura claramente consciente de que la vida de todos dependía de lo que hicieran a continuación. Tenían razón. No hay que dejar que el pasado controle nuestro futuro. Podemos desmantelar este desastre y proteger a quienes amamos. Un nuevo estallido sonó a sus espaldas, y el caos les empujó a actuar. Corrieron hacia la salida, pero Valeria se detuvo por un instante girándose hacia Alejandro. Te amo en lo profundo de mi ser. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser tú mismo. Y así juntos enfrentaron el verdadero horror que se desataba, empujándose a salir del túnel del pasado hacia la luz del futuro. No podían cambiarlo. ¿Qué había sucedido? Pero podían decidir cómo manejar lo que venía. Cuando un grupo de hombres apareció sorprendido, ellos se unieron, sus corazones latiendo al unísono. Con un fuerte grito de batalla, Alejandro y Valeria tomaron su lugar, listos para luchar por su amor y su futuro. Mientras la luz del amanecer comenzaba a asomarse, cargada de promesas renovadas, fue en ese momento, rodeados de amigos y de fuerza, que dejaron atrás las sombras del pasado y comenzaron a construir un nuevo camino hacia la libertad y la esperanza. Las verdades no siempre son fáciles de enfrentar, pero con amor, todo parecía finalmente posible. Si estás emocionado por esta historia y quieres más relatos únicos que inspire tu corazón, necesitas suscribirte ahora. Comparte tu amor dejando un like para alimentar nuestro algoritmo y hacer crecer esta comunidad llena de historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan inesperado. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. Tu apoyo lo significa todo.